¿Qué jugadores del Real Madrid Castilla tienen posibilidades de estar la próxima temporada en el primer equipo? ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar un poco de cantera y vamos a repasar, pues, cuáles son esos jugadores que, a mi juicio, tienen posibilidades de verdad de estar la próxima temporada en el primer equipo del Real Madrid. Porque hay que reconocer que la temporada ha sido notable por parte del Real Madrid Castilla, con un nivel de calidad muy aceptable, con jugadores realmente con mucho talento, y desde este vídeo pues vamos a repasar un poco cuáles podrían ser esos futbolistas que tengan alguna posibilidad real de estar con Carlo Ancelotti de cara a la próxima temporada. Entendiendo también que pueden ser jugadores que de alguna manera puedan aportar a la primera plantilla, porque estar para luego no jugar ni un minuto es tontería. Yo entiendo que aquellos que estén en la primera plantilla es porque pueden competir de alguna manera para tener minutos de manera progresiva, ¿no? Porque al final son chavales que tienen que ir progresando mediante la experiencia y el tiempo. Eso es al final lo más importante. Pero bueno, no me enrollo más. Vamos con esos futbolistas que para mí han sido los más destacados y que podrían tener por ello alguna opción, ¿no? Al final, pues tener su premio de alguna manera tras haber realizado una gran temporada con el conjunto de Raúl González Blanco. En defensa, claramente para mí Miguel Gutiérrez, Rafa Marín y Mario Gila han sido los tres mejores futbolistas a nivel defensa dentro del bloque defensivo. Luego, pues sí, es verdad que ha aparecido Marvel, Retuerta al final por la lesión de Miguel, Sergio Santos ha tenido sus momentos, Pablo Ramón también creo que ha estado bien, pero para mí al menos los más destacados, o el podium, lo coparían estos tres jugadores dentro de lo que es el índice defensivo del equipo. En el centro del campo, Antonio Blanco y Dotor, creo que han sido los grandes ejes del equipo, y cada uno en su momento. Dotor ha hecho una temporada incluso de goles muy buena, llegando desde atrás, es un jugador con trabajo, sacrificio, esfuerzo, muy buen pie, buen pase en largo, o sea, que un jugador realmente pues muy apetecible. Y luego Antonio Blanco, que para mí es el jugador más maduro a nivel mental, probablemente, con un gran carácter y liderazgo dentro de la médula, un muy buen pivote, que sabe girar muy bien el juego, combinar y hacer que el juego sea más sostenible a nivel de dinamismo, ¿no? Que sea más ágil de alguna manera, y luego defensivamente trabaja muy bien. O sea que Antonio Blanco para mí, ya sabéis que es un jugador que me gusta mucho, los que más me conocéis en el canal. Y luego arriba, pues creo que ha habido tres hombres por encima del resto, ¿no? Peter Federico, Arribas y Latasa, creo que han sido los tres jugadores fundamentales. Sergio Arribas, máximo goleador, Juan Milatasa también ahí con muchísimos, o con muchos goles más que muchísimos, y Peter Federico, rey de asistencias, de pases, de unos para uno, con un nivel de talento también muy alto. Y Sergio Arribas, pues obviamente tiene que estar aquí, porque es el jugador con más calidad y talento innato de todo este Real Madrid Castilla, y para mí probablemente de toda la cantera y jornada de canteranos que he podido ver en los últimos tiempos. Bueno, de todos estos chicos, ¿cuáles pueden ser realmente los que tengan posibilidades de estar en el primer equipo, analizando sus prestaciones, sus calidades y las necesidades que pueda tener también el primer equipo? Aquí tiene uno que evaluar todo el contexto para poder realmente hacer ver que tienen encaje de alguna manera estos jóvenes futbolistas. Y en particular voy a citar a dos que pienso que deben y podrían estar en el primer equipo, y currándoselo y Ancelotti dándoles oportunidades, pues pueden tener su rango de minutaje dentro del Real Madrid. El primero sería, evidentemente, Miguel Gutiérrez. Parece que se ha enfriado la opción de Fran García y, bueno, en el lateral izquierdo creo que nos vendría bien un jugador que pueda aportar algo distinto a Ferland Mendy. Es verdad que Álava puede jugar ahí, pero también es cierto que Carlo Ancelotti prácticamente nunca ha utilizado en la temporada pasada a David Álava dentro del carril izquierdo. Lo ha utilizado de líder en la defensa con Eder Militao. Entonces, por ahí, pensando de esa manera, sí que entiendo que Miguel Gutiérrez puede tener su sitio dentro del lateral izquierdo. En el lateral derecho, si hubiera un canterano que entiendo que haya dado realmente un paso maduro al frente de calidad técnica y calidad física, sí que consideraría un canterano. Pero Sergio Santos, que ha sido el titular, no me parece que esté preparado para el primer equipo del Real Madrid, y Vinicius Tobías prácticamente ni ha jugado, ha llegado tarde, y lo poco que lo he podido ver realmente me parece que todavía está bastante inmaduro para estar en una primera plantilla, aunque se dice que Ancelotti lo va a probar en pretemporada, por lo cual evidentemente no pierde nada el míster, pero por lo que yo he percibido todavía le queda bastante trabajo que hacer al ex de Shakhtar Donetsk. Y luego el segundo
y es que aquí esto me generaría mucha ilusión, ver que un chaval así con esa calidad pudiera estar en la primera plantilla del Real Madrid, pues sería Sergio Arribas, efectivamente, amigos. Sergio Arribas sería ese jugador que me gustaría ver en la primera plantilla, y me diréis, ¿por qué y cómo lo encajas, Quique? Bueno, creo que ahora mismo tampoco es que sobren gente de perfil interior, media punta, trescuartista, que pueda entrar a pierna cambiada como hace Arribas, más si cabe si se venda Marco Asensio, que con el cambio de representante creo que tiene muchas posibilidades y va a tener ofertas para poder salir este verano, luego veremos si sale. Gareth Bale ha dejado su sitio, Eden Hazard todavía es una incógnita, vamos a ver cómo se recupera y qué puede ofrecernos. Y a partir de ahí todavía el Real Madrid no ha fichado a ningún jugador. Vamos a ver si finalmente se ficha algo. Pero, aun fichando a algún futbolista de fuera, creo que Arribas tiene hueco y tiene sitio. Y puede aportar en distintas posiciones dentro del eje creativo ofensivo del Real Madrid. Y la calidad que tiene esa zurda del madrileño me parece espectacular en el golpeo, súper preciso, muy técnico en el pase, muy difícil que le roben el balón, con un punto de gravedad muy bajo que le permite cubrir muy bien la pelota, y creo que es un futbolista, vaya, que tiene todos los conceptos de calidad para poder seguir evolucionando y progresando adecuadamente de la mano de Ancelotti. Hay que apostar por algo de la cantera, ha sido prolífica en esta última jornada de este año en el Castilla, y creo que Miguel Gutiérrez y Sergio Arribas, por necesidades del equipo, por calidad y por pues todo lo que aunan a nivel futbolístico, son los que realmente tienen posibilidades, a mi juicio, reitero, de poder estar la próxima temporada en el primer equipo del Real Madrid. Me he podido dejar jugadores, luego hay otros jugadores que vienen del juvenil, como Alex Jiménez, Bruno Iglesias, o sea, gente con mucho talento, pero creo que esos están todavía por cocerse, ¿no? Son jugadores que tienen que madurar dentro de la cantera y obviamente no tienen ninguna posibilidad ahora mismo para poder estar en la primera plantilla, pero sí que son jugadores que obviamente yo voy a estar observando. Sabéis que en este canal poco a poco hemos ido dando más preponderancia a lo que es el Real Madrid Castilla, la cantera, y seguiremos en esa línea también de cara a la próxima temporada. Por lo que yo he visto, tanto Arribas como Miguel Gutiérrez, si está bien recuperado, que me consta que está muy bien recuperado del menisco, creo que son jugadores que perfectamente pueden estar en primera plantilla del Real Madrid. Como siempre, dejadme vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.